Guys, welcome to this session. This is our second session for week number 2. Today we are going to continue with the topic past tense, but we are going to check the subtopic past tense used to. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2, es la segunda que tenemos, y el día de hoy continuamos con el tema del pasado simple, pero veremos un subtema que es el pasado simple con used to, es decir, expresar lo que solíamos hacer en el pasado. So, let's begin. The agenda for today's class, we are going to start with the past simple review. Then we have the past simple used to. And then we have the past simple versus past continuous. As an extra topic, we have the countable and uncountable nouns. And at the end, we have what are we going to do at the end of at the next sesión de espacio abierto. La agenda para el día de hoy, comenzando por el objetivo, seguido de un repaso del pasado simple, que fue lo que vimos en la clase anterior. Luego veremos el pasado simple con used to, el tema de esta sesión. Luego veremos la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Como tema extra, si nos alcanza el tiempo, lo veremos, es el de los sustantivos contables y no contables, y bueno, lo que será en la siguiente sesión de espacio abierto. Ok, vamos a comenzar. Just give me a second in order to prepare the activity to review. La actividad de repaso. Denme un segundo para preparar la actividad de repaso. En el momento. Hola, buenas tardes, Guadalupe. Vamos a comenzar con la actividad de repaso. Vamos a escuchar el audio. Let's listen the audio 3 times. And after the third time, we are going to answer each question. Vamos a escuchar el audio 3 veces y después de la tercera reproducción, contestaremos las preguntas. Hay que tratar de contestarlas en la medida de lo posible en inglés. Y pues bueno, vamos a poner atención. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work.
I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. I'm interviewing. Okay, guys, so the first question says, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? Guadalupe? Um, ¿Sí se escucha? Sí, La primera pregunta yes. sería exercise and gym. Okay, he went to the gym. Él fue al trabajo. Okay. Next, Abner, what cardio did Bob do? ¿Qué tipo de cardio hizo Bob? Bueno, corrió en una caminadora y después levantó pesas. Okay. Next, Guadalupe, what did Bob do after finishing his workout? Um, no sé cómo decirlo, pero es que se va a cenar. Primero que fue al trabajo, he went to work. Okay. Pues estaba en un proyecto, Ujú. project, y luego, bueno, se va a cenar.
Okay, very good, thank you. Abner, what time did Bob finish work? Fue a cenar con una amiga y se puso a ver televisión a las 8:30 o 8. Okay, that's it. Thank you. Very good. So, I'm sorry. No, this is not. This is his. Okay, so then we have the review. I'm sorry, no. We have the topic for this session, which is the past simple used to. Bueno, ahora tenemos el tema de esta sesión, que es el pasado simple con used to. And it says in here, dice aquí, used to means an action or habit that was common in the past, but not anymore. Okay. And this should not be confused with to be used to, which means accustomed to something normally out of habit or experience. Okay. Entonces tenemos que el pasado simple used to, lo vamos a, bueno, no lo vamos a utilizar. Bueno, sí lo vamos a usar para expresar una acción o un hábito que era común en el pasado, pero que ya no lo es, o una acción o un hábito que no era común en el pasado y ahora lo es, mientras que no se debe de confundir con la expresión to be used to. ¿Por qué? Porque to be used to la usamos para hablar de algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero nos estamos acostumbrando. De hecho, to be used to se traduce como acostumbrarse, mientras que used to, así solito, lo empleamos para hablar de lo que solíamos hacer. Se traduce como solía. Yo solía, tú solías, él solía, nosotros solíamos, ustedes solían, ellos solían. ¿Ok? So, the past simple used to has three structures. The first structure is the affirmative structure. And in here says these sentences the affirmative sentence we used to, refer to a past habit or a continuous action in the past, and they are affirmative. Notice how used to ends with ed, which usually means the verb is in the past tense. And here we have some examples. The first one says, I used to drink coffee every morning, but now I drink tea. She used to live in London, but now she lives in New York. He used to play football professionally, but he had to quit because of an injury. So, now let me explain this in Spanish. Entonces, tenemos tres estructuras básicas: afirmativa, negativa e interrogativa. Déjame tomar agua. Perdón. La estructura afirmativa es la primera que vamos a ver ahorita. Y esta dice, estas oraciones hacen referencia a un hábito en el pasado o una acción en el pasado eh, que solía ser, solíamos realizar en el pasado, pero que ya no hacemos. Ahora, lo importante a destacar aquí es que en este tipo de oraciones afirmativas, used to se utiliza con la terminación ed, ¿ok? Lo que significa que este está en pasado. Ejemplos: I used to drink coffee every morning, but now I drink tea. Yo solía tomar café todas las mañanas, pero ahora tomo té. She used to live in London, but now she lives in New York. Ella solía vivir en Londres, pero ahora vive en Nueva York. He used to play football professionally, but he had to quit because of an injury. Él solía jugar fútbol profesionalmente, pero tuvo que retirarse debido a una lesión. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, Abner, Guadalupe? Yo no tengo duda. Por el momento Ok, ninguna, gracias. perfecto. Pues bueno, si no hay dudas, if there are no doubts, let's continue then with um, give me a second.
Sorry, guys. So let's continue with the negative structure. So the negative structure in here says, if you want to make a negative sentence, the didn't part shows that we are talking about the past tense. So this means that as in the negative sentence with the regular and irregular verbs, we have to use the auxiliary didn't in order to introduce the negative particle, but also to talk about the sentences in past. And it is not common to use used to in a negative form, though we will show you how to do it anyway. Now, so in here we have to compare the regular past tense. Says, I played rugby on Saturday. I didn't play rugby on Saturday. Both, one is affirmative and the other one is negative, but both are in the past. The first one, the affirmative sentence, this one, use the verb in the past tense, play, but the second one, use the auxiliary in past tense plus the verb in the base form. So this means that we cannot use play it. We didn't. We have to use play, the base form. And this happened with used to. So in the first sentence, we have here we have an affirmative sentence that says, I used to like her, but now I hate her. But in the second example, we have the auxiliary didn't. And as we have the auxiliary didn't in here, we cannot use it. Instead, we have to use it. I didn't used to like her, but now I think she's great. Okay? So if we are using the auxiliary didn't, we cannot use it, but use instead. Okay? In some cases, we can use never instead of didn't in order to talk about a negative sentence. But as never is just an adverb, not an auxiliary verb, which means that never is not telling us the sentence is in past, but in negative, like didn't do. So we have to use it with never. So we can say, I didn't used to smoke. You can see here, we use didn't, which is in past and negative. We just use, which is in the base form, because we already have didn't. But if we use never, like in the example, I never used to smoke, as we are using, never, so it's only telling us the sentence is negative, but isn't telling us the sentence is in past, we have to use it. Okay? Now let me explain in Spanish. Ok, ya vimos la oración afirmativa y ahora vamos a ver la oración negativa. La oración negativa menciona, la teoría dice, si tú quieres convertir una oración en negativa, debes de utilizar el auxiliar didn't para hacerlo. Y como estamos utilizando el auxiliar didn't, la oración pues ya no llevaría el verbo en pasado, sino que en su forma base. ¿Ok? Dice, no es común utilizar used, con la versión negativa, aunque sí se puede utilizar en ciertos casos. Abner, dígame. Bueno, yo tenía entendido que los verbos auxiliares sirven para, le dan al verbo principal, lo convierten en pasado, ¿no? Por eso no se ocuparía los verbos regulares e irregulares en preguntas, o oraciones. Negativas, oraciones negativas. Exacto. Sí, los auxiliares nos indican el tiempo de la oración y pues añaden un extra, que en este caso sería pues que es negativa la oración o que es pregunta, si hablamos de un cuestionamiento, ¿no? En efecto, muy, muy buena aportación, Abner. Y como tal, como lo menciona Abner, pues no es necesario, de hecho, no se debe de hacer, no debemos utilizar el verbo en pasado, sino en su forma base. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar que nos indica que estamos hablando del pasado. ¿Ok? Y aquí viene una comparación de oración afirmativa con verbo irregular,
perdón, con los verbos regulares y irregulares, y una oración negativa, en donde en la oración afirmativa utilizamos el verbo con terminación en nd, mientras que en la oración negativa, como tenemos el auxiliar didn't, no es necesario que el verbo, de hecho no debe de estar en su forma de pasado. Es decir, no podemos poner I didn't play it, pero sí podemos poner I didn't play. Ahora, con used to sucede lo mismo. La oración afirmativa utiliza used con terminación ed, mientras que la oración negativa utiliza el auxiliar didn't y ya nos indica que la oración es pasado, que la oración es negativa. Por ende, no podemos utilizar used, tendríamos que utilizar used. ¿Ok? En algunos casos podemos utilizar la palabra never, pero si utilizamos never en lugar de didn't, debemos utilizar used en lugar de used. ¿Por qué? ¿Por qué used con never y no con didn't? Pues bueno, utilizamos used con never porque never solo nos indica que la oración es negativa, pero no nos está indicando que la oración está en pasado. Mientras que didn't nos indica, en primer lugar, que la oración es negativa y en segundo, que la oración está en pasado. Ejemplo, dice, I didn't used to smoke. I didn't use to smoke. Mientras que en el segundo dice, I never used to smoke. I never used to smoke. ¿Ok? Hasta aquí. Abner, María, Guadalupe, ¿alguna duda, pregunta? No. No, Guadalupe, ninguna, súper gracias. ¿todo bien? Okay, so let's Sí, continue with ya. thank you, with the interrogative structure. So the interrogative structure says, as with normal questions in the past tense, we use the base form of the verb, not the verb in the past tense, since the auxiliary did show us that the question is in the past tense already. Okay? And here we have the comparison. Affirmative sentence, we say, I use it to ride a bike. Negative sentence, I didn't use it to ride a bike. You can see here, we do not use ed, only used to. Use. And with the question is the same. As we are using the auxiliary did at the beginning, well, there is no need to add use it to the sentence. I didn't use to ride a bike is the right answer. Okay. These kind of questions give us yes, no answers. If the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus did. And if it's negative, no plus subject plus didn't. Did you used to ride a bike to school? Yes, I did. No, I didn't. But what if we want a more elaborate answer? What if we want more elaborate information? Well, we have to start with a question word plus did plus subject plus used to plus verb and the rest of the sentence. For example, what did you used to do after school when you were a kid? Or where did you used to go on vacation with your parents? Well, these kind of questions are answered with affirmative sentence. Okay? Now let me explain in Spanish. So, las oraciones interrogativas. Como las oraciones negativas utilizan el auxiliar did y como tal, pues tenemos tenemos que considerar que entonces no podemos utilizar used, debemos utilizar used to, sin la terminación de. ¿Por qué? Porque did ya nos está indicando que está en pasado la pregunta. Ok, ahora, este tipo de preguntas que comienzan con did más sujeto, más use, to, más verbo y complemento, nos pueden arrojar respuestas solamente de sí y de no. Si la respuesta es sí, comenzamos con yes más sujeto más did. Si la respuesta es no, no más sujeto más didn't. Did you used to ride a bike to school? Yes, I did. No, I didn't, por ejemplo. Ahora, si queremos una respuesta que no sea sí, no, una respuesta más elaborada, más compleja, pues debemos de comenzar con una question word, que puede ser what, más el auxiliar did, más el sujeto, used to, verbo y complemento. Ejemplo, what did you used to do after school when you were a kid?
¿Qué solías hacer después de la escuela cuando eras niño? Y bueno, este tipo de preguntas que comienzan con question words, como what, where, etcétera, dependiendo del question word es la información que vamos a dar, pero la estructura que debemos de seguir es la estructura de la oración afirmativa, que es la de sujeto, user, tú, verbo y complemento. ¿Ok? Hasta aquí, Abner, María, ¿alguna duda? No, sin dudas, gracias. Sin duda, gracias, todo bien. Okay, so let's work with two activities for about this. And it says, I be very shy when I was a little kid. I used to, I used, or I used to. A, B o C. Abner, ¿cómo quedaría esta oración? Con A. La A, ¿puedes leer la oración completa? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes leer la oración completa? I Ah, used to be very shy, bla, bla, bla. very shy when I was little kid. Okay, let's see. Very good. María, ¿cómo quedaría esta oración? Con la respuesta correcta. B, B, I didn't used to eat any vegetables or fruit, but now I do. ¿La B o la C? sí, sería la C. La C, muy bien. Abner, ¿cómo quedaría esta oración? Where did you, no, where you used to go holiday when you were a child? O sea, Okay, la, la A, muy ok. bien. Where did you used to go? Acuérdense. Guadalupe, ¿cómo quedaría esta oración? Did you, um, B, ¿Puede leer la oración completa? La B you no puede, used to. María, la B no puede ser porque esto es una pregunta. Puede ser la A o Ok, la ok, C. sí, es cierto. La A. La A, La A, muy bien. La que sigue, Abner. Hay que leer las oraciones, chicos. cierto. Es que no tengo mis lentes, ¿cómo le explico? No se preocupe, Guadalupe. Así nos pasa a las personas que usamos lentes. Se nos olvidan a veces. Pero a mí me pasa bien seguido y no veo Sí, nada. discúlpeme. No pasa nada, no te preocupes. Abner, ¿cómo quedaría esta oración? Es I used to get up early on Sunday morning and then read the next paper. The newspaper. Ok, puede ser la letra B, pero también puede ser la letra C. El I usually get up. No lo estamos viendo porque no es parte de, el contenido de la prepa línea C, pero puede ser también que se utilice en lugar de used to, el usually. ¿Ok? Guadalupe, ¿cómo quedaría esta oración? B, ¿Ok? I used to play soccer, sorry, hockey, but now I find it exhausting. Gracias. Abner, ¿cómo quedaría esta sí. oración? How, who
did you use to go to school when you were a child? How did you used to go to school? Very good. Next, Guadalupe. Sería la B. La B. My mom didn't used to like cats, but now she loves them. Very good. Thank you. Excelente. En la segunda actividad, Abner dice, we use it to talk about past habits, things we did in the past, but now we don't. Sorry, things we did in the past and do now. Aquí seleccionamos dos respuestas. La A y la C. La A y la C. No, sería la A y la B. Cosas que hacíamos en el pasado, pero que ya no hacemos. ¿Ok? Guadalupe dice, I watched a lot of cartoons when I was 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. La A. I used to watch. Very good. Abner, ¿cómo quedaría esta oración? Con la A, did you use to do like spinach when you were a kid? La A, seguro, porque aquí tenemos did y aquí tenemos used. Seguro no sería la C en todo caso. Sí, la C, perdón. La C, muy bien. Next. Guadalupe dice, she listened to trap, but now she likes it. La A. La A. She not used to or she didn't used to. Y no. Ok, negativo. Entonces sí sería la B. La B, exacto. Next. She listened to, I'm sorry. Abner dice, when we have never in a sentence or a question, we use used to or didn't used to. La B, did. La A, used to, acuérdense, si tenemos never, solo nos indica que la oración es negativa, pero no nos indica que la oración esté en pasado. Entonces, por eso sí debemos de tener used con la terminación ed. ¿Ok? Guadalupe, bueno, esta no. Guadalupe dice, my parents and I live here. We moved some years ago. ¿Cuál sería la A, la B o la C? La C. La C. Muy bien. Siguiente. Abner dice, I never to go to bed after 10 p.m. and now I go to bed at 1 a.m. La C. Justo. I never used it or I never used to. Used. Used to es la letra A. ¿Ok? La siguiente, Guadalupe dice, Mr. Kindle, be a police officer, but now he's a teacher. A. ¿Ah? No.
No, used to. Ok, Dice, after used to, we use. Abner, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿La ve? ¿La B? A verb Ujú. in the participle, seguro. Un verbo en el pasado participio. O un verbo en el pasado, un verbo en el infinitivo. A ver, dice, after used to, ¿qué se usa después del pasado del used to? El verbo en infinitivo, ¿no? Exacto, el verbo en infinitivo. Dice, after did not, didn't, or did, we use used to. We use, perdón, used to o used to. La A o la B. la B. After did, use it o used to. No, la A. La Sí. A, used to. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, Abner y María? Más bien no es duda, sino que creo que se nos complica. Bueno, a mí en lo personal se me tendría que practicar un poco más, ya que sí como que a veces se me va el hecho de no poner bueno, el user, porque no los comparo de al 100%, Ok, pero yo creo que con practicando un poco más, sí, porque luego a veces era ¿segura? así como que adivinar, sí. Bueno, si no podemos volverlo a ver el tema, como ustedes me digan. A mí nada más si me explica un poquito más del used to y el used to. Ok, mira, el que tiene la D al final lo utilizamos con las oraciones afirmativas, ¿ok? Como I used to drink coffee, yo solía tomar café. Oraciones afirmativas, lo que solíamos hacer en el pasado que ya no hacemos. Y el que no tiene la letra D lo utilizamos cuando tenemos el auxiliar didn't, como en la oración negativa, o cuando tenemos el auxiliar did, como en la pregunta. Ejemplo, aquí tenemos los tres. Dice la oración afirmativa, I used to ride a bike to school every day, con terminación ed, pasado. Luego la oración negativa dice, I didn't use, sin la terminación de, I didn't use to ride a bike. Y la pregunta, como también utiliza el auxiliar did, dice, did you used to, no tiene la terminación de aquí. ¿Ok? Maestro, pero usted dijo algo de la oración negativa. En efecto, cuando tenemos la oración negativa, pero esta no usa el auxiliar didn't, sino que usa el auxiliar never, sí debemos utilizar la terminación ed. Solamente cuando dice never. ¿Por qué? Porque la palabra never, nunca, nos está indicando que la oración es negativa, pero no nos indica que la oración está en pasado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Apni? Sí, gracias. ¿Seguro? Si no, le Sí, doy ya un otro poquito repasado. más, sí, Bueno, gracias. por nada, vamos a hacer la actividad de listening. Vamos a escuchar el audio 3 veces y ahorita respondemos estas preguntitas. Pongan atención. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work.
Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know, we used to have such fun together. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know, we used to have such fun together. Conversation 1. Do you play sports? I used to play sports in high school. Yeah, I used to play sports too. Why did you stop? No time, I guess. Yeah, I used to have so much free time. Me too. I miss those days. Conversation 2. Do you speak French? I speak it a little. I used to use it all the time, but not anymore. Really? Why is that? Well, I used to work for a French company, and then I changed jobs. Oh, really? I didn't know that. Yeah, it was a lot of fun. Conversation 3. Are you coming to the party? No, I have to work. Work? What happened? You used to never miss a party. True, but I also didn't used to have a stressful job. Yeah, and you used to be poor, but you were fun. Yeah, I used to be fun. Conversation 4. Hey, you used to have a Spanish coworker, right? Yeah, Maria, but she moved. Oh, really? That's too bad. Yeah, I really miss working with her. Yeah, I liked her a lot. She used to always make me laugh. I know, we used to have such fun together. Okay, so guys, the first question says, why did they stop playing sports? ¿Por qué dejaron de jugar, de practicar deporte? No time. No time, that's right. No time is the right answer. Number 2, where did she use French? At work or in France? ¿De dónde usaba el idioma francés? ¿En el trabajo o en Francia?
En France. At work, Ah, en el trabajo. ay, Okay? sí. At work. Number 3, she used to have parties or be fun. Ella solía tener fiestas o ser divertida. Mm, mm, De full. Be fun, that's right. And the last one, she used to have a friend from Spain or speak Spanish at work. Ella solía tener un amigo de España o hablar español en el trabajo. Un amigo de España. Yes, that's right. Very good, guys. So next, we have the difference among past simple and past continuous. And according the grammar says, simple past, it is used to express actions, events, or situations that happen in the past and finish. While past continuous, it is used to describe actions, events, or situations that were happening in the past and whether they ended is unknown. Okay. Entonces, la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Tenemos que, en primer lugar, el pasado simple se utiliza para hablar de eventos, acciones o situaciones que sucedieron en el pasado, es decir, comienzan y terminan en el pasado, mientras que el pasado continuo se utiliza para hablar de acciones que comienzan en el pasado, pero que no sabemos si terminaron o no. Se desconoce. Ejemplo, pasado simple, dice, we studied in the library yesterday. Estudiamos en la biblioteca el día de ayer. Comienza y termina el día de ayer la acción. Mientras que en el pasado continuo dice, they were studying. Ellos estaban estudiando. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Abner, Guadalupe. No, ninguna, cierto. Muchas gracias. Todo bien, gracias. Ok, vamos a hacer una actividad. Dice, we break fast when we the avalanche. ¿Cuál serían las respuestas correctas, Abner? A ver, eh, had we had breakfast when? We were having breakfast when we, ¿qué más? Were hearing. When we heard the avalanche. Acuérdense, después de when, pasado simple. We were having breakfast when we heard the avalanche. ¿Ok? Guadalupe, ¿cómo quedaría esta oración? We were making y discovery. Perdón. We were making a shelter when we discovered some unusual plants. Very good. Next. Abner? While we was sleeping, While we was or while we were? were sleeping, sí. The bird. We sleep. We heard. Nosotros escuchamos. Mientras nosotros estábamos durmiendo afuera,
Nosotros escuchamos el oso. ¿Ok? Next, Guadalupe. Chanja, no sé si se dice así. The weather suddenly changed while We were sitting. mientras nosotros estábamos sentados en las estrellas, watching, viendo Estábamos las viendo las estrellas. estrellas, ¿cierto? Okay, very good. Excellent, guys. Okay, so, quedan 2 actividades para práctica en casa. Ahorita que ponga el material visual de apoyo en la plataforma. Y pues bueno, el tema de contables y no contables no lo vemos, es un tema extra, no pasa nada. Y sería todo por la sesión. Pero antes de terminar la sesión, chicos, vuelvo a recalcar esta situación. Hay que participar en el foro de aprendizaje. No he visto su participación, Abner, María Guadalupe, y tampoco he visto la participación de quienes están viendo el video, es decir, del resto de los alumnos de módulo 7 recuperación 140. Sí es importante que participen, chicos, porque es parte de su formación como alumnos, es parte de su mejora en el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, espero ver sus participaciones en el foro de aprendizaje. Y pues bueno, ahora sí sería todo por esta sesión. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, Abner, Guadalupe? Los y las escucho. Mm, Bueno, yo sí. ¿Sí? Después del foro, bueno, si contestamos ahorita el foro todavía se nos cuenta, Sí. o ya haciendo las participaciones el fin de semana ya no tienen. Si la hacen hoy viernes, si cuenta el fin de semana, pues ya no hay retroalimentación. Lo ideal sería que lo hicieran en el transcurso de lunes a viernes. Pero si la hacen ahorita, en la noche les doy su retroalimentación y les contaría su participación, obviamente, claro. Ok, thank you. Thank you. Abner, ¿alguna duda que tenga? Pregunta. Bueno, bueno, yo no sé si ustedes, los asesores, o sea, aparte de ese 5% que nos dan cuando pues vemos todos los temas, entregamos todas las actividades, hacemos todos los exámenes, al final del módulo son ese porcentaje se ve influido por ustedes, sí, por ejemplo, en este caso el foro, ustedes suben una, no sé, cierta calificación a No, nuestro. mira, te explico, Abner. Realmente el foro no se califica. Ese 5% que tú mencionas es de la asistencia a las sesiones de espacio abierto, pero el foro no se califica. Realmente no se tiene una calificación del foro. La recomendación es pues que participen para darle retroalimentación, se den cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo al redactar y mejoren. Pero como tal no tiene una calificación. Ok, gracias. Por nada, les digo, las recomendaciones que participen obviamente, pero bueno, ya quedaría en cada uno de ustedes si lo hacen o no. Les agradezco, chicos, que se hayan conectado el día de hoy. La próxima semana veremos el tema del futuro con Will, con Be Going To y con Wood. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Bye, guys. See you. Thank you for being here. Thank you, bye. Thank you. Bye. Bye, guys.